Hola, buenos días. Hoy voy a comentar un poco cómo está la situación general, especialmente el tema de los commodities. Para empezar hay que ver el gráfico del índice de commodities, dónde hemos llegado. Eh, Dejadme que lo ponga en un diario para mostraroslo bien. Este es el recorrido que teníamos previsto, la altura de la estructura. ¿Os acordáis de esta formación? Voy a mostrar más tiempo. Ahí veis todo el análisis que teníamos hecho, la caída continua desde 2011, forma esta directriz bajista, se produce la ruptura, después superamos esta zona muy interesante que es lo que da pie a hablar de un catalizador que ha completado un doble suelo. Ese doble suelo tiene esta altura en verde, la proyectamos desde donde rompe y nos da un objetivo en la zona 555-560. El RSI sube junto con el mercado de manera disparada. Fijaos que el nivel es altísimo. ¿Quiere eso decir que ya es hora de corregir? No, lo que quiere decir es que cada vez hay más riesgo. Estamos muy cerca de la zona objetivo, muy cerca de una zona de resistencia. Esta zona de resistencia, como veis aquí, no solamente se forma por el último máximo, sino por un conjunto de niveles. Para que los veáis, los voy a marcar aquí. Son todos estos puntos que vamos a dejar ahora dibujados. Esta es la zona que delimita mínimo, mínimo y máximos, es decir, estamos ya entrando, con lo cual, dada la verticalidad, la velocidad, la sobrecompra y cómo hemos llegado, creo que cuando lleguemos a esta zona de 555-560, que estamos ya prácticamente ahí, hay riesgo de una corrección. Creo que el movimiento no se acaba y da la posibilidad de que más adelante tengamos un proceso que nos lleve incluso a la zona de 600-610, con lo cual sigo constructivo desde una perspectiva estructural, pero desde una perspectiva táctica creo que se acumula mucho riesgo. ¿Y eso cómo se transfiere o cómo se plasma en el tema del mercado de commodities? Bueno, se plasma en cierta necesidad o apetencia por ir cerrando posiciones que están muy cerquita de objetivos. Por ejemplo, yo ya he cerrado el 50% de mi estrategia en el azúcar. Os voy a enseñar el gráfico, cómo ha sido un poco la operación. Lo voy a montar y conecto. Vale, lo que he hecho es abrir aquí abajo el historial para que veáis que en el azúcar ayer por la tarde tuve la suerte de poder cerrar a 17,76, que es ese puntito de ahí arriba. O sea que tuve la gran suerte de que en el último tirón de mercado al alza yo conseguí cerrar posición. Compré aquí, y dices, ¿por qué la compra? La compra se basa en la estructura de vuelta, este hombro, cabeza, hombros invertido, y me lleva hasta aquí arriba. Voy a ocultarlo para que podáis ver. En la ruptura compro y lo cierro ahí arriba. Y dices, ¿y por qué lo cierras aquí arriba? Y dices, bueno, porque, como he dicho, a medida que nos vamos acercando al objetivo, aquí estuvimos cerquísima y yo distribuyo mis órdenes en varios niveles, tengo un take profit de una parte de la compra justamente en el objetivo y otra parte ligeramente por debajo. Una de las compras la hice a muy buen precio y la otra la hice cuando estaba confirmada ya perdón, este es el stop loss. Una de las compras fue aquí y la otra compra fue aquí, que es la que os he enseñado. Voy a marcarla de nuevo como estrategia. Ahí lo veis, la compra está aquí abajo. Esta otra compra, he quitado ya la primera de las posiciones y me queda el objetivo para la segunda compra un poco más arriba. Esta es la estrategia. La ventaja de haber cerrado ya parcialmente esta posición es que incluso si el mercado ahora corrige, no lo percibo como una gran presión, sino que de alguna forma digo, bueno, que sea bien que he cerrado en el alto ya la mitad de la posición. ¿De qué voy a estar muy pendiente a partir de ahora? De esta directriz. Porque de alguna forma el proceso no ha alcanzado el objetivo, pero ha estado cerquísima. Esto es lo que os digo siempre, de cuando ya he conseguido el 85-90% del recorrido que pretendo capturar, lo que no voy a dejar nunca es que esta posición llegue a ponerse a pérdida. Por tanto, mi stop loss ya no tiene ningún sentido que se mantenga aquí abajo, y este stop loss lo que voy a hacer es ponerlo a precio de entrada. En este caso, ese precio de entrada, dirás, bueno, ¿y por qué? Igual sí, me deja ahora hacerlo, ¿vale? ¿Y este precio de entrada por qué? Digo, bueno, porque lo que pretendo es proteger. Esto es gestión de posición, ya no se trata de gestión de nivel.
¿Hay alguna zona previa a mi nivel de stop loss ahora que me pueda proteger? Bueno, sí, está esta zona de 2 máximos y además la directriz, con lo cual creo que es razonable. Si de verdad intuyese que se ha acabado el movimiento en los commodities porque ya hemos llegado en el CCI al objetivo, tal vez utilizaría mi parabólico como punto de salida y en cuanto corrija un poquito el mercado tomo beneficio del resto de la posición y me olvido. Son dos posibles enfoques. ¿Qué pasa con el resto de los mercados? Bueno, alguien me preguntó el otro día, ¿sigues metido en el café? Y digo, no, ya jugué este tramo y jugué este tramo. Por tanto, seguir montado en el café con un movimiento tan vertical me da pánico, sinceramente. Hemos alcanzado el 38,2, es otro de los mercados que veo muy estirado y cualquier corrección puede representar un porcentaje muy elevado de caída a niveles de 149. ¿Qué más hay? Bueno, pues no ha roto el algodón, por ejemplo, el nivel importante. Estaba pendiente de ver si saltaba esta zona. Ya con un commodity índice tan avanzado, quiero quitar mis órdenes de compra. Esto ya no tiene sentido, puesto que no están apoyadas en la situación a nivel sectorial o a nivel de índice general, con lo cual lo dejo para otro momento. En el caso de la soja voy a quitar la compra que tengo aquí arriba también, por el mismo motivo. He picoteado algo en el proceso de ruptura al alza, si sigue avanzando bien, si no tendré mis stops puestos, está rompiendo tanto la directriz bajista como esta última zona de máximos, pero lo veo con una convicción de grado medio-bajo, con lo cual simplemente estoy picoteando. En el maíz, tremendamente complicado de analizar con lo que ha pasado del gap, vamos a ver si puedo poner un gráfico y lo veis. Ha surgido este gap que es mentira, es meramente un rolo de vencimiento, esta corrección. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente si ajustásemos nuestro gráfico sabiendo que este gap o este hueco no es real, eso quiere decir que el mercado, de no haberse producido el vencimiento, donde estaría realmente hay que restárselo. Es decir, estamos ahora básicamente en la zona de ruptura y muy cerca de la directriz alcista. Simplemente veis que me estoy llevando este gap falso, esta subida no ha sido real y me lo estoy llevando para saber dónde estaría en mi gráfico ajustado. Con lo cual todavía está en el soporte, aguanto la posición en base a que no pierda esta zona, que es la importante, con vistas a que se cumplan esos objetivos. Si no aguanta y rompe hacia abajo, pues la cerraré en stop. Vamos con otros mercados de commodities donde también se han producido movimientos muy cercanos a los objetivos. Entre otros tenemos el Brent o el crudo en Europa. Aquí podéis ver cómo teníamos la estructura de vuelta, la zona pivote, el apoyo en la parte baja de la formación triangular, la ruptura, el apoyo y el tirón posterior. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es alcanzar esta proyección hacia arriba, es decir, nos queda un poco, pero muy poquito. ¿De qué manera he gestionado yo la posición? Bueno, pues tenía 4 niveles de compra, ya solamente me quedan 3. ¿Qué es lo que he hecho? He tenido la suerte, voy a volver a marcarlo aquí para que lo veáis, de haber cerrado un cuarto de la posición. Vamos a ver si es esta estrategia y la puedo mostrar. Ahí veis. La compra aquí y el cierre en este punto. Por tanto, ya he cerrado, he hecho este tramo de posición larga. La cerré aquí. Cuando llegó esta corrección no me hizo nada de daño porque básicamente el mercado había quitado ya una cuarta parte. Vi esto como un proceso en bandera, corrección contra la directriz. Y luego este movimiento al alza me ha dejado un poco insatisfecho. ¿En qué sentido? No ha sido capaz de superar el máximo anterior. Por eso he cogido uno de los objetivos y lo he bajado al nivel de estos máximos. Si el mercado reanuda y tira otra vez para arriba, quiero que en el retesteo de estos máximos cerrar otro cuarto, de manera que solamente me quedaría ya la mitad de la posición para jugarla hasta la parte de arriba del todo. ¿Qué va a pasar si pierde la directriz verde? Pues muy probablemente al menos uno o dos de estos stops los voy a poner a precio de apertura, porque de nuevo he capturado un porcentaje muy alto de lo que quiero y no me gustaría que acabe 3/4 partes de la operación a pérdida. Por tanto, lo que haré es subir esos stops aquí arriba en el caso de que vea que se pierde la directriz de color verde. ¿Qué he hecho con gas natural? Pues bueno, prácticamente el mismo ejemplo. Aquí hay un pequeño lío de líneas porque la posición original que tomé en gas natural era
un único punto de entrada, una única compra, con lo cual no podía diversificar las ventas por arriba, entonces tuve que vender. Esta venta representa la mitad de la compra. Compro aquí, aquí vendo la mitad, que es cuando ataca el máximo previo, el mercado se va y esta gran caída tampoco es real. Esto es el movimiento que se ha producido por el vencimiento del contrato. Por tanto, realmente no estamos aquí. Si miramos toda esta caída hasta la parte de abajo de la barra, hay una parte de toda esta caída que no es real. Este gap no es cierto. ¿Vale? Y esto dificulta muchísimo la manera de gestionar. Yo normalmente lo que hago es que adapto los gráficos, elimino estos gaps haciendo ajustes en la base de datos histórica, pero para el que no tiene herramientas para hacer los ajustes resulta criminal. Es complicadísimo de marcar luego los niveles de stop y objetivos con facilidad. Como veis, he cerrado la mitad vendiendo hedge de la mitad de la posición, con lo cual he reducido una cuarta parte en petróleo, he reducido la mitad en gas natural, he cerrado el total de café. Vamos con commodities metálicas, o sea, con todo lo que son metales preciosos, y ahí veréis que básicamente he tenido la opción de cerrar, en el caso de la plata, un porcentaje pequeñito. ¿Por qué? Dices, bueno, pues porque al igual que ocurre con el resto de los commodities, estamos acercándonos a los posibles objetivos. Y voy a marcar aquí la posición para que la veáis. Tengo muchos objetivos por encima, calculando la proyección de esta cuña, buscando de alguna manera entrar ahí arriba y que me rellene todas mis compras. Estos son los objetivos. En el primero, el que es calculado de manera menos agresiva, que es la anchura, no cogiendo el mínimo, sino la parte principal del rango, daba este objetivo. Ahí puse una orden y tuve la suerte, como veréis ahora, de que me cogiesen. Y el otro objetivo más agresivo, cogiendo todo el rango lo más ancho posible, me lo trae aquí. Por eso están así distribuidas las órdenes de salida. Vamos a buscar la operación como ha sido. Y aquí podéis ver marcada la compra y la salida. Por tanto, he tenido la suerte de coger ya una parte del movimiento de beneficio, lo cual me tranquiliza bastante si el mercado empieza a darse la vuelta. ¿Dónde estará mi atención puesta al máximo? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la base de la estructura lateral y la directriz principal que une todos los mínimos, y un 38,2% de corrección. Si ajusto esto realmente arriba, veis el porcentaje exacto de la última fase impulsiva, ahí lo tenéis. Por tanto, si pierde este nivel, es muy probable que reduzca posición, aunque no sea el momento idóneo, pero daré por terminado todo el proceso ascendente y simplemente intentaré proteger algo de beneficio de lo que tenía, y mientras tanto lo que tengo realmente es que estar muy fino en buscar salidas en el último proceso alcista que tenga lugar en la plata. En el oro, el proceso va más lento pero más estable. Ahí veis todo el movimiento. Creo que finalmente vamos a acabar construyendo divergencias, que va a ser lo que va a ayudar a marcar la vuelta en el oro, pero el objetivo es la zona 55-60. Estamos todavía a niveles de 35, queda algo de recorrido. Yo intento coger esta última fase para cerrar la posición. Como no es muy grande, tampoco estoy distribuyendo demasiado mis puntos de salida, pero creo que no hay que estirarlo mucho más que ese nivel. Esto respecto a lo que hay a nivel de commodities. Como veis, volvemos a partir del gráfico de largo plazo y lo que hacemos es trasladar ese efecto al resto de los mercados. ¿Cuál es mi actitud respecto al análisis top-down? Bueno, el riesgo cada vez es mayor. No te sigas montando en historias de commodities, intenta forzar un poquito las salidas, vete cogiendo beneficios, sobre todo porque estás distribuyendo los puntos de salida entre varios niveles, con lo cual no pasa nada porque el primer cuarto o tercio de la posición lo vendas un poquito antes de lo previsto. No hay ningún problema, eso te deja una posición tremendamente constructiva. Si luego hay una fase final al alza y alcanzas todos los objetivos, genial. Si luego el mercado no llega arriba del todo y se da la vuelta y tienes que quitar posiciones cuando ya estás lejos del máximo que estuviste ganando, no pasa nada porque arriba del todo ya vendí pues el café, vendí parte del crudo, parte de la plata. Es decir, lo que veré simplemente es que lo hice muy bien
en los máximos. Lástima que no fue por el total del importe. Como digo, siempre hay que jugar con ese factor psicológico para sentirse cómodo a la hora de tomar decisiones complicadas. Por último voy a comentar el tema del SP500 porque creo que es muy relevante. Sabéis que esta noche se ha... Como os decía, perdonad por la voz, esta noche se ha perforado la zona de máximos. Aquí lo veis en un 15 minutos, la perforación claramente de la zona de máximos del año. Y luego el mercado se ha venido abajo, pero sin perder dicha zona. ¿Qué pienso al respecto? Bueno, pues sabéis que pienso que cuando se produzca la ruptura de máximos, lo normal es que haya una cierta continuidad al alza, es decir, la gente que no había tomado posiciones todavía, cuando vea que esto parece que consolida la ruptura, si es que ocurre, se van a animar a tomar algo más de posiciones. No creo que este movimiento haya que perseguirlo, todo lo contrario, creo que va a ser un movimiento con poco recorrido al alza y posteriormente una gran corrección. ¿Por qué motivo? Básicamente porque no hemos tenido correcciones en todo el proceso alcista, es tremendamente poco sano, se acumulan muchísimas divergencias en todo tipo de indicadores, con lo cual casi mi duda es, ¿se va a caer desde aquí o lo va a hacer desde aquí? En este momento mi sensación del mercado es que el gran movimiento siguiente va a ser a la baja y no al alza. Es una conjetura con mucho riesgo en tanto en cuanto hemos visto una superación y todavía no hemos perdido hacia abajo los máximos, pero creo que va a ocurrir a lo largo de las próximas días, semanas. Por tanto, no perseguiría el mercado en este movimiento al alza, sino que aprovecharía para reducir cualquier posición compradora que alguien tenga en renta variable de cara a que luego tengamos una fase correctiva de entre 38 y 50% de todo el proceso alcista. Esta situación afecta casi a la totalidad de los mercados. Da igual que yo mire el DAX o cualquier otro índice, veremos que esas divergencias entre estos máximos están presentes siempre en todo tipo de timings, y la gran duda del DAX es que si el SP finalmente corre y se mete en la zona de 60, 65, 70, pueda llegar a alcanzar los máximos del año. Pero creo que en torno a estos niveles lo que va a producirse es un movimiento correctivo muy intenso que nos va a traer de vuelta aquí al punto medio. ¿Eso por qué? Porque creo que falta, como digo siempre, la onda 2. Poniéndonos en Estados Unidos, hemos tenido un primer tramo tremendamente impulsivo como es esta onda 1. Puede ser que la onda 1, como tengo aquí dibujada, le quede algo de movimiento, que no se pare aquí, sino que llegue aquí arriba. Ojalá ocurra esto. Y después tendremos una 2 bastante fuerte a la baja, que representará, espero, entre un 38 y un 50% de la fase 1, y a partir de ahí sí vendrá el movimiento alcista de cara a verano, que es la onda 3 y la más importante y la que no hay que perderse. Esta es mi visión de renta variable, que es tremendamente personal, como es lógico, y no pretendo que la gente coincida con mi visión, pero es como yo lo percibo, con lo cual casi estoy preocupado por reducir portfolio, por reducir posición, porque creo que puede haber una fase de risk-off justamente cuando menos se espera, que es cuando parece que las bolsas terminan de arrancar y romper máximos históricos. Lo ha hecho la bolsa italiana, lo ha hecho la bolsa en Francia, lo está haciendo la bolsa americana, y no creo que vaya a salvarse ninguna. Confío en que el IBEX en el movimiento al alza se ha quedado muy atrás, en el movimiento a la baja también sea un poquito reticente a bajar y no pierda esta zona en torno a 9.945-50. Por último, Japón, que muchas veces me preguntáis cómo lo veo. Bueno, pues creo que está en una zona también de resistencia complicada de romper, es la zona 15.000, esta noche la hemos tocado, no hemos podido con ella. Me da la sensación de que esto es un ABC, que este área es el punto donde probablemente se produzca el rechazo. A lo mejor queda un nuevo retesteo aquí arriba, pero probablemente desde ahí veamos una nueva rotación a la baja. ¿Creo que esa rotación a la baja es para caer por debajo de este mínimo? No, creo que con un movimiento previsto luego de risk-on importante para verano o de cara a verano, este movimiento dejará un mínimo creciente respecto a estos niveles de aquí, es decir, caeremos pero menos. Y a partir de ahí ya tendremos la recuperación definitiva de toda esta zona pivote y retesteo de máximos. Esa es mi visión de fondo, como digo, estructurada en el mercado de commodities y también en el mercado de renta variable. Espero que os haya servido para
tener más o menos claro en qué fase nos encontramos y cómo estoy yo modificando las posiciones de mi portfolio de cara a acomodarme un poco al riesgo que creo que es inminente o que le pueden faltar unos pocos días, y cómo quiero descargar posicionamiento y no tener mucha volatilidad de resultados de cara a ese movimiento correctivo que me dé opciones de comprar además cosas para luego aprovechar y jugar la onda 3 realmente impulsiva al alza. Os deseo muchísima suerte con vuestro trading, como os digo siempre, y que os haya servido de ayuda para plantear esas estrategias. Hasta la próxima.